Bienvenidos amigos a esta nueva entrega por esta poderosa plataforma comunicacional Falla Media por YouTube y por sus diferentes redes sociales. Vamos a recordarles como siempre que pueden suscribirse a nuestro canal, pueden darle like, comentar y compartir este material si lo consideran pertinente, de su agrado. Miren, amigos, vimos ahí un material que se ha viralizado en las redes sociales donde se aprecia y se confirma cómo estos inmigrantes haitianos continúan entrando a territorio nacional para explotar y depredar nuestros bosques y producir el carbón que ellos están utilizando para el cocido de los alimentos. En ese video aparecen unos 4 o 5 inmigrantes con varios sacos de carbón en sus hombros, lo que evidencia, señores, de que posiblemente inclusive se esté incrementando la depredación de nuestros bosques debido a que inclusive en estos momentos en Haití hay una situación de desabastecimiento y de falta de energía eléctrica producto de una situación que se ha originado porque grupos criminales han penetrado y han, si se quiere, asaltado alguna de esas plantas productoras de energía eléctrica en Haití, pero que también hay situaciones de desabastecimiento y también tema de falta y de indisposición de los recursos necesarios para poder comprar el gas propano en los casos en los cuales haya estufa eléctrica en Haití, que hay que decir que la gran mayoría de los hogares haitianos ni siquiera hay una estufa eléctrica, por lo que la vía para cocer los productos que estos consumen lo es el uso de leña, lo es el uso de carbón, ese carbón que solo se produce con la depredación de nuestras reservas boscosas, fundamentalmente la de la República Dominicana, que es el país que dispone de esto, porque hay que recordar que Haití en estos momentos tiene unos niveles de depredación medioambiental que apenas disponen de menos del 2% de capa boscosa en su territorio. Pero también vimos cómo Barbecue dijo en una entrevista que le realizó una periodista extranjera, expresar Barbecue de que él es admirador del presidente Trump por el patriotismo de este. Al parecer, Barbecue, que muy probablemente tiene su teléfono inteligente y le da seguimiento a las redes sociales, se ha dado cuenta que posiblemente existe una brecha por la cual él pueda hacer algún nivel de contacto con el presidente Trump, de manera que se pueda realizar allí algún consenso o algún tipo de acuerdo político a los fines de que él se legitime ya como figura política en el escenario democrático haitiano, lo que le pudiese conducir posiblemente, inclusive, a la toma del poder en Haití. Yo creo que, óigame, es lamentable que ese Haití, que uno pensaba que al menos ya con el envío de estas tropas kenianas, que hablamos que a pesar de que se comprometieron con el envío de unos 4,000 soldados, apenas han enviado unos 1,000 y pico de soldados, uno pensaba que esto iba a permitir el restablecimiento de al menos una seguridad mínima en Haití, ¿no? Una seguridad mínima donde al menos se hubiese evitado el avance de la inseguridad, el avance de los alcances de esas bandas criminales y se hubiese evitado inclusive lo que ha acontecido en las últimas horas, como lo es la penetración y el asalto por parte de estas bandas delincuenciales de zonas y de plantas que son las que le proveen la energía eléctrica a Haití. Lamentablemente, hemos visto como ya inclusive ya más del 90% de Puerto Príncipe está en estos momentos siendo ocupado por esas tropas militares. Entonces, yo creo que sin lugar a dudas, sin esa intervención de la comunidad internacional, no habrá solución para ese caos y esa anarquía haitiana.
sin esa intervención de esas grandes potencias que son las que disponen de los recursos económicos, que son las que disponen de los equipamientos tecnológicos necesarios, pero también son las que disponen de la logística y de la tecnología que pudiese permitir a Haití retomar la senda de la normalidad. Sin esa intervención de esa comunidad internacional, lamentablemente, Haití continuará a la deriva, cayendo en un profundo abismo donde las consecuencias son al día de hoy impredecibles. Impredecibles. Y frente a esto, hemos visto cómo en la República Dominicana, inclusive unos 103 congresistas propusieron la creación de una especie de entidad pública u órgano público que va a darle seguimiento a la problemática haitiana en la República Dominicana. Específicamente, esta nueva entidad propuesta por 103 diputados se llamaría, déjeme ver aquí la reseña, CEPREDEN. Oigan ese nombre que tendría ese nuevo órgano, CEPREDEN, que tendría un carácter técnico, estará facultado para actuar inclusive conjuntamente con el Ministerio Público en la persecución de los delitos vinculados a la migración o al tráfico de migrantes ilegales y también a la persecución de estos individuos. Y yo quiero hacer algunas observaciones a esos diputados, al Congreso Nacional y a toda la clase política de la República Dominicana, porque nosotros sobre esto tenemos tiempo planteando la posibilidad que en vez de crear un nuevo órgano público que va a implicar la erogación de más recursos económicos, la contratación de más personal público, lo cual pudiese impactar en el incremento del déficit presupuestal que tiene la República Dominicana. Porque hay que recordar que este país, al menos desde el 2007, todos los años ha venido acumulando un déficit presupuestal, de tener ya para el 2012 un déficit de casi 200,000 millones de pesos, que fue donde lo dejó el expresidente Leonel Fernández, a tener en el 2020 un déficit de casi 400,000 millones de pesos. Solo en esos dos periodos, 2012 y 2020, solo en esos 2 años la República Dominicana tuvo un déficit de casi 600,000 millones de pesos. Déficit que se tiene que pagar necesariamente con más endeudamiento. Y por eso, cuando usted ve la gráfica y las estadísticas de la deuda pública en la República Dominicana, se dará cuenta que va en una espiral hacia el alza de una forma altamente preocupante. Entonces, yo creo que en vez de procurar la creación de nuevos órganos o instituciones públicas que lo que van a hacer es profundizar ese déficit, yo creo que lo que debe procurarse es esos órganos que ya existen, esas instituciones que ya existen, esas direcciones que ya existen, ver de qué forma nosotros podemos darle facultades y responsabilidades de manera que esas instituciones y esos órganos del Estado puedan desempeñar con mayor eficiencia sus responsabilidades y sus labores. Y me quiero referir específicamente, y tengo tiempo planteando esta posibilidad, al hecho de que esas 158 alcaldías que hay en la República Dominicana y esos distritos municipales, a través de una modificación a la ley que les regula, establecerle la facultad para que también estos gobiernos municipales desempeñen roles propias de la Dirección de Migración, de manera que en esas 158 alcaldías del país se habilite un departamento de migración, conformado por un personal que se va a encargar de procurar, de indagar, de investigar, de detener, de perseguir a todo aquel individuo que ocupe territorio nacional de manera ilegal. Yo creo que es posible nosotros hacer las modificaciones necesarias para otorgarle esas facultades a las alcaldías del país y a los distritos municipales de la República Dominicana. Pero también pudiésemos nosotros establecerle nuevas facultades a la Policía Nacional, porque no hay necesidad de reclutar más personal público, no hay necesidad de conformar nuevas instituciones. Lo que más tiene la República Dominicana en estos momentos son muchas instituciones. Lo que más tiene la República Dominicana en estos momentos es un personal público enorme.
mucho mayor del personal que posiblemente necesitaría o necesite el Estado Dominicano. Entonces, ¿por qué los intentos de crear un nuevo órgano cuando nosotros ya tenemos las instituciones ahí? Yo creo que pudiese esto resultar altamente efectivo y altamente inteligente en materia estratégica, nosotros ampliar el ámbito de operatividad y de accionar de esas alcaldías para que estas, que son las que tienen mayor control territorial en toda la geografía nacional, tengan la responsabilidad, tengan el deber para que cumplan con esa ley que les otorgaría la responsabilidad de ventilar, de indagar y de hacer los esfuerzos necesarios para garantizar que todos aquellos que residan en determinados municipios estén bajo un estatus migratorio legal. Yo creo que esto es posible, porque inclusive esto pudiese permitir que el hecho de que usted lo haga bien en esta materia o lo haga mal, esto represente un tema que los municipios, los ciudadanos, los votantes puedan o premiar votando en favor de la reelección de ese alcalde o rechazándolo por el que éste incumpla con ese deber, incumpla con esa responsabilidad. Yo creo que este planteamiento, esta propuesta puede resultar más efectiva que eso que sugieren los 103 diputados que están planteando la posibilidad de conformar un nuevo órgano en el Estado Dominicano. Es tiempo de implementar políticas estratégicas más efectivas. No es tiempo de ampliar más el aparato estatal en estos tiempos presupuestarios tan complicados y difíciles que está viviendo el gobierno nacional. Pasando a otro tema, señores, pasando a otro tema brevemente, vimos la noticia ahí donde se revela el posible retorno a la República Dominicana en los próximos meses de el ex capo César Emilio Peralta, el abusador. Yo creo que esto muy posiblemente pudiese incidir, influenciar e impactar el escenario político y electoral de la República Dominicana. ¿Por qué digo que pudiese impactar el escenario político nacional? Bueno, hay que recordar cómo César Emilio Peralta, el abusador, acusó directamente al entonces presidente Danilo Medina Sánchez y ese grupo de dirigentes que conformaban su proyecto presidencial de haberle recibido al menos 50 millones de pesos para la campaña presidencial de Danilo Medina, e inclusive César el abusador menciona nombres de figuras muy conocidas de ese Danilato, a quienes supuestamente le había entregado que 5, que 10, que 15 millones, en total unos 50 millones de pesos acorde, dijo el propio capo. Entonces, yo creo que aquellos que posiblemente le tumbaron o se liquidaron con sus propiedades, incluyendo un supuesto jurista reconocido quien le habría tumbado con una villa en Casa de Campo. Hablamos de una villa que su costo en estos momentos pudiese superar los 500 millones de pesos. Aquellos que se aprovecharon de que César el abusador fue detenido y que inicialmente se pensaba que iba a ser condenado a cadena perpetua en los Estados Unidos, sepan que César el abusador va a regresar y muy posiblemente va a regresar que le devuelvan sus bienes. Aquellos que cogieron apartamentos, que los tumbaron con prendas, con relojes lujosos, con vehículos costosos, y le tumbaron villas veraniegas millonarias, sepan que César Emilio Peralta, el abusador, va a regresar en los próximos meses a la República Dominicana y muy posiblemente va a procurar que le devuelvan lo suyo, que le devuelvan sus propiedades, que le devuelvan sus negocios, que le devuelvan sus prendas, que le devuelvan sus relojes lujosos, que le devuelvan sus villas veraniegas en Casa de Campo, en Las Terrenas, en Jarabacoa, y que
todos aquellos que le cogieron cuartos a cambio de protegerle y de blindarle, sepan que César Emilio Peralta pudiese exigir esos incumplimientos y esos actos de traición, porque todos sabemos que cuando un capo como César Emilio Peralta le aporta 50 millones de pesos a una campaña política, como él dice, aportó a la campaña de Danilo Medina Sánchez, lo hace bajo compromisos. Yo te aporto estos 50 millones de pesos y tú me vas a aportar y garantizar la protección o la impunidad, pero al parecer ese Danilato no le garantizó esa impunidad y esa protección, y César Emilio Peralta pudiese tomar algún tipo de represalia y venganza en contra de lo que él considera responsable de sus desgracias, porque la desgracia de César el abusador no solo ha sido el procesamiento judicial, sino en temas de pérdidas de un patrimonio que representaba realmente montos importantes. Hablamos de un patrimonio millonario que incluye discotecas, vehículos de alta gama, prendas, relojes altamente costosos, de apartamentos en Samaná, de villas en Casa de Campo y de propiedades en el corazón mismo de la ciudad de Santo Domingo, por lo que hablamos de que César Emilio Peralta posiblemente ya no será llamado el abusador, sino el vengador. Pasando a otro tema, amigos, para finalizar este material, por aquí, por Falla Media, vamos a recordarles que pueden suscribirse, pueden compartir, pueden darle like y pueden expresar cualquier tipo de parecer sobre estos comentarios que nosotros con cierta frecuencia vamos a procurar llevarles. Quiero finalizar los comentarios del día de hoy sobre ese proceso interno que se va a realizar, lo interno del PRM, ¿no? Que se va a realizar en las filas del PRM. Y me refiero a esos procesos convencionales. Está primero el del 2026, donde se van a escoger las autoridades internas, incluyendo el presidente y al secretario general de esa organización política, y ya para el 2027 la escogencia de los cargos la escogencia de los candidatos a cargos electivos, ¿no? Incluyendo el candidato presidencial y también los candidatos a senadores, a diputados, a alcaldes, a regidores, a todas las posiciones electivas que se someten al escrutinio popular en las elecciones en la República Dominicana en el 2028. Miren, vimos ahí unas declaraciones públicas de Fellito Subervín, quien es el responsable de la CAS, director de la CAS, y es un alto funcionario del gobierno, aunque no es ministro, pero es un alto funcionario en su condición de manejar uno de los temas neurálgicos del gobierno, pero también es un alto dirigente del PRM. Fellito Subervín es el presidente del PRM en el principal bastión político, económico y social de la República Dominicana, como lo es la capital de Santo Domingo. Fellito Subervín, esa actividad realizada, me parece que fue en Santo Domingo Este, junto también con Pablo Almanzar, el director de Naguja, y también Radamés González, el director de la ONSA. Fellito hizo público su apoyo al proyecto presidencial de Carolina Mejía y dijo que si bien todos los demás precandidatos presidenciales en el PRM son dirigentes políticos valiosos, el de Carolina, a su entender, es el mejor proyecto político y el más viable para el partido. Yo considero que esas declaraciones de Fellito Subervín representan una especie de pistoletazo en esa carrera por la candidatura presidencial en el PRM. ¿Por qué un pistoletazo? Bueno, un pistoletazo porque hablamos de que es el primer alto funcionario del gobierno, que expresa públicamente un apoyo hacia una de las opciones a candidaturas presidenciales en el PRM. Es el primero y lo hace de manera pública y lo hace en una actividad política y lo hace en una actividad en la que estuvo presente Carolina Mejía. Lo cual, para mí, no evidencia de que no son unas declaraciones aisladas, no son unas declaraciones improvisadas, sino todo lo contrario. Al parecer, por los predios del carolinismo prevalece, ¿no? Y está la idea de que, bueno, ante una especie de campaña prematura que pudiesen considerar ellos que está realizando David Collado, y para esto hay que ver las actividades que viene realizando en cuanto a las entregas de ayudas
a mujeres y a residentes en sectores paupérrimos y populares de la República Dominicana. Hablamos de Villa Juana, donde estuvo David Collado, también en Villa Consuelo y también en varios de los sectores de los kilómetros de la carretera Sánchez. El carolinismo pudiese considerar que, bueno, hay un David Collado que está lanzado en las calles, en campaña abierta, y estos, al parecer, se han sentido obligados a tratar por igual, rápidamente, darle inicio a esa campaña interna por la candidatura a la presidencia del PRM. Yo creo que en ese PRM se están generando movimientos y se están generando situaciones que pudiese desembocar en la conformación de dos grandes bloques políticos que pudiesen ser lo que procurarán conquistar esa candidatura presidencial en esa organización política. ¿Quiénes serán los que van a encabezar esos dos grandes bloques políticos al interno del PRM? Al día de hoy no se sabe. Al día de hoy no se sabe, por más que muchos pudiesen creer de que ya está muy claro el panorama y que se sabe quiénes van a encabezar ese proceso. Yo creo que no, esto aún empieza. Ahora, ya frente a todo lo que estamos viendo a lo interno de esa organización y los estados de ánimo que hay entre sus principales figuras, a mí me luce que en el PRM pudiésemos nosotros ser testigos de que se genere ese mismo ambiente polarizado que se generó a lo interno del Partido de la Liberación Dominicana, una polarización que estuvo encabezada por Leonel Fernández y Danilo Medina, quienes tuvieron un enfrentamiento tan antagónico y quienes generaron unos distanciamientos tan complicados, ¿no? Y tan profundos, que imposibilitó la concreción de al menos un consenso mínimo que le hubiese garantizado la unidad partidaria de cara a la necesidad de retener el poder para el 2020. Y en estos momentos yo estoy viendo que en el PRM posiblemente se pudiese generar ese ambiente de enfrentamiento y de pugna que pudiese desencadenar en la conformación de dos grandes bloques. Ahora, no veo al día de hoy que existan posibilidades para que se genere ese nivel de confrontación que hubo en el PLD, pero sí veo que habrá enfrentamientos de dos grandes bloques no solo políticos, porque hay que hacer las observaciones de lugar en esta dirección. No son solo dos grandes bloques políticos lo que yo veo que se va a conformar allí, sino serán también bloques económicos y bloques empresariales antagónicos en sus áreas, en la economía nacional, que van a aprovechar y van a intervenir en ese proceso, uno para que gane un candidato específico y otro para que ese candidato tal vez no sea el ganador en esa contienda convencional que deberá realizarse a lo interno del Partido Revolucionario Moderno para octubre del 2027. Tiempos complejos vienen para ese PRM, vendrán más pugnas, vendrán más enfrentamientos, vendrán más combates, vendrán mayores tensiones a lo interno de sus filas, porque muchos consideran que quien gane esa convención por la candidatura presidencial pudiese ser el próximo presidente de la República. Y eso solo lo sabe o lo sabrá el destino. Mientras tanto, a nosotros solo nos queda interpretar el curso de los tiempos. Y con ustedes vamos a aprovechar este espacio en Falla Media para compartir las interpretaciones que nosotros tenemos del curso de los tiempos políticos en la República Dominicana. Vamos a recordarles, amigos, que pueden suscribirse al canal de Falla Media, pueden comentarlo, compartirlo, darle like, expresar sus pareceres, sus observaciones, y también que nos pueden seguir en nuestras redes sociales, buscarlo en Twitter, @Leonardo Jaques. Ha sido todo por esta ocasión. Esperar contar con su sintonía para otra nueva entrega. Que pasen todos feliz resto del día. Nos vemos.